Y este fin de semana se reunieron en Palenque presidentes y representantes diplomáticos de 3 países, y además de México, por supuesto, con el presidente López Obrador. Ahí acordaron lo que ellos dieron a conocer como la Declaración de Palenque, que es un conjunto de acciones para, dicen, atender al problema de la migración en la región, a partir del reconocimiento, dicen ellos, de las causas y con la implementación de medidas humanitarias de desarrollo económico, político y social. Eso es lo que dice el papel de la Declaración de Palenque. Fueron países entre los que se encuentran El Salvador, Haití, Honduras, Cuba, Colombia, Panamá, Venezuela, Belice. Llama la atención, no hubo representantes, no hubo invitados de los receptores de el flujo migratorio, el principal receptor del flujo migratorio, que es Estados Unidos. Uno pensaría que un diálogo tendría que tener todas las partes o todos los conjuntos que hacen del problema migratorio un problema tan complejo, o un asunto tan complejo. No llamemos a problema migratorio un problema, sino un tema, un fenómeno muy complejo que hay que atender. Y en la línea telefónica, para ayudarnos a hacer precisamente eso, Tonatiuh Guillén, investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM. Me da gusto platicar contigo, Tonatiuh. Gracias, Ana, con gran entusiasmo, y aprecio mucho la invitación. A ver, pues primero, mea culpa, no es el problema migratorio, ¿no? De entrada. Es correcto, la reunión se caracteriza de entrada por ser una cumbre de países expulsores, tal cual. Y los países expulsores pues tienen al menos 2 grandes rasgos. El primero es una población o un componente muy grande de la población que sale por fuerza, por desplazamientos, sí, porque ya no hay otra alternativa. Sí. Y por lo mismo son perfiles de refugio los que están ahí involucrados. Y del otro lado, en el mismo contexto del país de origen, hay un conjunto de responsabilidades directas e indirectas de los estados, que facilitan o no, o que están en el contexto de estas movilidades forzadas, sí, y por lo mismo requerirían la corrección, por lo menos una mea culpa, por lo menos un ánimo de rectificación, por lo menos un reconocimiento de que hay factores internos completamente que tienen que ver mucho con instituciones, claro, que forman parte de ese contexto. Claro. Y esa parte no estuvo en la reunión. Las recomendaciones y acuerdos están literalmente en la cumbre. Está muy, muy arriba, sí, distantes de las prácticas y de los procesos concretos. Y si, por ejemplo, nos preguntamos cuál es el impacto de esos acuerdos con la coyuntura directa e inmediata de las personas que están ahora en tránsito o que están ya en la frontera de México con Estados Unidos, por ejemplo, sí, pues la respuesta es ninguna. Nada, claro. O sea, no hay una conexión efectiva, cuando debió haber sido por lo menos un gran tema la cuestión del apoyo humanitario, sí, la asistencia al urgente, y sobre todo, reitero, la protección de las grandes cantidades de población que tienen un perfil de refugio. Sí. Y no lo vimos, lamentablemente. En México, Tonatiuh, y alguna vez lo conversamos en este mismo espacio, una de las razones que te llevó a ti a dar un paso a un lado y salir de la titularidad del Instituto Nacional de Migración al arranque, digamos, del periodo de gobierno del presidente López Obrador, pues en México la Guardia Nacional sigue haciendo labores de detención de migrantes, sigue estando ahí para contener al flujo migratorio, y me parece pues contradictorio, por decirlo menos, que estén hablando nuevamente de establecer un régimen humanitario. Es lo que vienen diciendo desde hace 5 años, pero en lo que se ve en la práctica pues es otra cosa totalmente distinta, por lo menos en México. Es correcto. La Guardia Nacional tiene estas funciones desde su origen, porque están en la ley, Ana Francisca, y es parte de los grandes cambios que hizo este gobierno como parte de los acuerdos con el gobierno de Trump, y con el compromiso de movilizar a miles de soldados
con la función de la contención migratoria, lo cual, por cierto, no ha ocurrido. Los números del flujo migrante entre aquellos acuerdos, el del mediados del 19 y los que tenemos ahora, sí, son 4 o 5 veces mayores. Entonces no tienen relación ni sentido práctico el endurecimiento, ¿no? Solo hace más costoso, solo hace más difícil, solo generan pues una situación de desesperanza y de tensión muy fuerte de las personas que están en tránsito, pero no, en el fondo no han sido instrumentos de su propósito, que es el control. No hay conexión pues con la problemática, porque se trata de poblaciones, como mencionábamos hace un rato, que están obligadas a salir, que se la juegan con todos los costos y riesgos posibles. Entonces, eso es lo que no vimos en este espíritu de las reuniones, y sí vimos alusiones muy genéricas, muy pues vistas desde el punto de vista positivo, interesantes, que están en la agenda, pero reitero, distantes de los procesos en curso. Ahora, esta cumbre se da en un momento, estaba revisando por acá los datos, en donde Estados Unidos cierra su año fiscal con el registro máximo de detenciones de personas, como ellos lo llaman, extranjeros irregulares en la historia de los Estados Unidos, y con septiembre justamente como el mes récord, precisamente en este conteo. Es correcto, el año 22 ya había cerrado con las cifras más elevadas de todos los tiempos de personas en tránsito. Y el 23 superó todavía ese récord, y cabe la pena agregar que la población latinoamericana, justo estos países que estuvieron en la reunión, pues son casi la totalidad del flujo, son cerca del 90% del total del flujo. Y de ese 90%, un tercio somos mexicanos. Y ese es otro gran ausente de la reunión. Si hubiéramos analizado con precisión, por lo menos, los datos, la parte mexicana debió haber sido un tema central del análisis y de la reflexión. México es 3 veces mayor en estos años, 22 y 23, 3 veces mayor su cuota de flujo que el de Guatemala o que el de Venezuela, que ya de suyo son altos. Sí, no, tremendamente. Bueno, pues qué desilusión, ¿no? O sea, en fin, no, sobre todo por el drama, como tú dices, Tonatiuh, urgente, actual, de los dramas que están pasando hoy humanitariamente en la región, y hablemos de México, en México. Es correcto. Tendríamos que estar resolviendo evidentemente las cuestiones desde cada país. También es necesario la cooperación internacional, pero en la mesa de la cumbre, la parte externa fue la que predomina y no la parte interna, que hubiera implicado autocrítica y ánimos de rectificación de lo que está ocurriendo. Pero entonces el peso de lo externo, si uno revisa los acuerdos, la mitad tiene que ver con Estados Unidos, por ejemplo. Entonces no hubo en la mesa la otra parte necesaria, que es lo que ocurre al interior de cada país y de lo que tiene que hacer cada país para rectificar su escenario que obliga a las personas a salir. Como bien conocemos en México casos como Michoacán, o como Guerrero, como Zacatecas, o como el mismo Chiapas, donde fue el evento. Entonces esas incongruencias y esas distancias pues hace que las medidas suenan lejanas de lo que está ocurriendo realmente en los procesos migratorios. Bueno, pues tremendo. Vamos a estar en este tema porque así lo demandan los números y las razones que están detrás de los números, que son razones únicas, individuales, familiares, comunitarias, que hay que atender. Y gracias, como siempre, Tonatiuh, por platicar con nosotros por un estos gran minutos. Un gran gusto y gracias a ti. Buena tarde. Un abrazo, Tonatiuh Guillén, ex comisionado del Instituto Nacional de Migración. Después ya llegó Garduño. Imagínense nada más, ¿no? La diferencia. Y Tonatiuh se fue cuando el presidente López Obrador decidió meter la Guardia Nacional a
hacer labores migratorias, con los resultados que ya todos conocemos. Así es que alguien comprometido justamente con la visión humanista que decía tener el presidente López Obrador originalmente y que decidió pues dar un paso al lado para que la situación corriera así. No iba a ser parte de lo que está sucediendo con los migrantes hoy en nuestro país y desde hace 5 años en nuestro país. Las 6 de la tarde con 20 minutos.